Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy es día 6 de abril del 2020. Me disculpo con todos los que se intentaron conectar a las 4 de la tarde porque hoy tuve un inconveniente y pues no me pude conectar a las 4. Yo habitualmente lo que hago es colocarlo en la historia y publicarlo directamente en la página de RTX Oficial para que sepan a qué horas me conecto, porque es que hay días, por ejemplo hoy se me ha presentado un inconveniente, se nos están agotando los filtros y pues estamos buscando los filtros por todo lado para poderlos conseguir, ¿no? Los filtros para las máscaras. Entonces me he demorado un poquito por eso para hacer el directo. Y pues nada, aquí estamos. Estoy esperando a ver quién llega para conectarse, para comentarles un poquito a ver cómo está la situación rápidamente y pues para resolver todas las dudas que tengan. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como les decía, vamos esperando. Poco a poco se van llenando las unidades de cuidado intensivo. Las de Bogotá se están llenando más rápido que las de la periferia y esto ya es normal porque realmente en Bogotá hay muchísimo más población. Pues a medida que se vayan llenando las de Bogotá también se irán llenando las otras y pues bueno, vamos poco a poco. Esta semana es, como les decía, era la semana como más delicada porque es el momento en donde empieza a llegar los pacientes críticos graves, ¿no? Entonces los vamos atendiendo, los vamos recibiendo en urgencias, se trasladan dependiendo de la EPS que tengan o se ingresan a la unidad de cuidado intensivo y poco a poco se van llenando, ¿eh? De momento no tenemos las UCI llenas, afortunadamente, así que la cuarentena ha funcionado, ha servido bastante. Y esto es bueno, ¿por qué razón? Porque, como les digo, lo crítico grave es que se llenen las unidades, ¿vale? Entonces, la cuarentena va funcionando al menos en Colombia. En otras partes del planeta, pues, hay un desastre total. Y, pues, nada, les comentaré un poquito más o menos cómo va todo. Entonces, como les decía, estaba esperando que se conectaran más para poderles dar la información a todos y que tengan todo claro. No sé qué más decirles de momento. Les vuelvo a repetir el tema del tapabocas. Como les decía, a partir de ayer, la recomendación es cada vez que salgas a la calle utilizar tapabocas, sobre todo si vas a utilizar el servicio público o si eres persona con riesgo, o sea, si eres hipertenso, diabético, con enfermedades cardiovasculares o que vayas o que tengas más de 70 años de edad, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque la OMS pues, dio una alerta sobre el tema de la transmisibilidad del virus en el aire. ¿Listo? Entonces, mi recomendación a partir de ayer ha sido que todas las personas que salgan utilicen el tapabocas, ¿vale? Y ya les voy a explicar por qué razón. Porque es que hay cosas que se están haciendo y se están haciendo muy mal en muchos países. Yo creo que en el país donde peor se está haciendo las cosas es en Estados Unidos, ¿vale? Y ahora les explicaré por qué. Por las recomendaciones, básicamente, ¿vale? Lo otro es que yo había hablado ayer sobre la responsabilidad que podía tener el gobierno de Colombia, específicamente porque yo estoy en Colombia, con respecto a la mortalidad. Y he caído en cuenta una cosa, y es que el gobierno da recomendaciones, ¿vale? O sea, explica qué hay que hacer, inicia la cuarentena y todas estas cosas, pero es que la gente está incumpliendo la cuarentena, ¿vale? O sea, la gente está saliendo. Me han enviado un montón de fotos y de imágenes en las ciudades donde hay restricción de absolutamente todo y la gente sale a las calles como si nada, ¿eh? Gente mayor. Y pues desafortunadamente si la gente no colabora, pues esto va a ser muy difícil. Aunque estuviéramos en una cuarentena total como lo estamos haciendo ahora, pues si la gente sigue saliendo a las calles, va a ser muy complicado. Entonces yo creo que esto tampoco ni siquiera es del gobierno, es de la gente, de todas las personas que me están viendo, ¿eh? Tienen que seguir la cuarentena. ¿Por qué razón? Porque es que el que piensa que está incumpliendo la cuarentena porque va muy bien, está feliz, va a tener un problema porque se va a infectar. Y esas personas son las que van a estar en riesgo de morir, ¿vale? Entonces, los chistosos que están en la calle, que piensan que no les va a pasar nada, pues van a ser los primeros afectados, ¿vale? La persona que está juiciosa, haciendo la cuarentena, siguiendo las recomendaciones, probablemente no se va a infectar. Entonces, yo creo que ni siquiera es el gobierno, o sea, el Duque y pues todo el gobierno en general, por ejemplo en la parte que es Colombia, pues tampoco no va a tener la responsabilidad porque se dan las recomendaciones pero no se siguen, es difícil y complicadísimo que el virus no se transmita, ¿vale? Así que yo creo que esto ya tiene que ser también parte no solamente del gobierno, el gobierno da las recomendaciones, da las indicaciones, pero si las personas no las siguen va a ser un problema catastrófico. Como les decía, una vez empezada la mortalidad de la pandemia es imparable. Vean el caso de Nueva York, ahora les mostraré cómo va Nueva York. Nueva York ya difícilmente se puede revertir la situación porque están totalmente colapsados. Entonces, una vez que empiece la mortalidad va a ser muy, muy, muy difícil de controlarlo, ¿vale? Ahora sí, como les decía, les voy a mostrar cómo está la situación en Colombia y en el resto del planeta. Y al final
Espérame que uy, casi se me va la señal. Lo siento, es que está como mal la señal. Entonces, como les decía, la situación a nivel del planeta está delicada. Tenemos 1.342.000 infectados, diagnosticados, 74.500 muertos. Y bueno, los otros son recuperados. O sea, en sí, críticos graves 39.000. De esto no se sabe cuánto van a haber. Y recuperados 278.000. O sea, imagínense. O sea, una situación bastante delicada y compleja a nivel del planeta. ¿Listo? Como les decía, yo siempre les muestro Estados Unidos, porque lo que les digo, a mí Estados Unidos me sigue preocupando, porque siguen sin tomar unas medidas drásticas, ¿no? 363.000, eso cada día va subiendo, y esto se va a triplicar en los otros, al cabo ya casi triplicándose, ¿eh? En el segundo, que es más grave, que es España. Como les decía, España ya se preveía que iba a tener mayor tasa de infectados y probablemente iba a tener mayor mortalidad, ¿vale? Esto es, alejo un poquito para que sepan. Estados Unidos ayer tenía 9.000, creo que eran 9.500. O sea, llevamos 1.200 más con respecto a ayer, ¿no? Aquí 1.600, pero 1.166 para estas cifras, pero contadas desde ayer, las últimas 24 horas, como 1.200, que es más o menos como están falleciendo. O sea, cada día en Estados Unidos, desde hace 3 días, están falleciendo más o menos 1.200 personas, ¿vale? En España va creciendo la tasa de mortalidad, pero al mismo ritmo, el mismo ritmo, tampoco no es que se haya disparado, ¿listo? Y Italia, como les decía, se han detectado menos infectados, pero la mortalidad sigue estando más o menos estable. Vamos en la meseta de esta curva, ¿no? Entonces ellos siguen todavía en la meseta y es una cuestión delicada. Y el resto de países en Europa están aumentando. Mira Francia cómo aumenta. Vamos a lo mismo, la mortalidad se va disparando poco a poco. Reino Unido, como les decía, es preocupante porque van subiendo poquito para la población que tienen ellos, para ser una isla que hubieran podido controlar muy bien. Esto es el Reino Unido. Perfectamente hubieran podido hacer las cosas bien, ¿no? Y mira la mortalidad cómo se va disparando. Y esto es por no tomar las medidas adecuadas, ¿listo? Entonces, yo les decía, si usted es una isla, bueno, tienen muchísimas facilidades para bloquear y que se propague el virus, pero si no hace las cosas, pues mira, la mortalidad se dispara, ¿eh? Y una vez disparada la mortalidad, no hay absolutamente nada que hacer, ¿vale? Ahora, perdóneme, Nueva York. ¿Cómo está Nueva York? 130.000 infectados, o sea, casi al nivel de Italia, ¿no? Italia tiene 132.000, o sea, solo Nueva York está como Italia, ¿listo? De infectados. Creo que ya han dejado de hacer tantas muestras, la verdad. Por ahí escuché que habían disminuido para no asustar a la población, imagínense. Asustar a la población, solamente están diagnosticando los casos graves. O sea que esto probablemente es muchísimo más alto. Lo que pasa es que han disminuido la cantidad de diagnosticados. En solo Nueva York tienen 4.758 muertos, 599 en las últimas 24 horas. O sea, una locura total, ¿vale? Es para que vean el caso de Nueva York. Ahora, no se están haciendo recomendaciones. Los neoyorquinos están totalmente colapsados, no saben qué hacer con los muertos y lo que están haciendo es intentando, creo que, habilitar parques para poder enterrar a las personas. ¿Listo? O sea, están en una situación crítica y delicada. Esto es Nueva York, ¿eh? ¿Cómo se llama? La capital del mundo, o sea, donde hay más habitantes. Es una locura total. Y lo mismo están el resto de Nueva Jersey, Michigan, California. Como les decía, California va creciendo cada día. Luisiana, Florida. Aunque Florida, como les dije, ellos ya tomaron medidas más agresivas y van mejor. California tiene medidas parciales y todos van subiendo. Es que esto es incontrolable una vez que se dispara, ¿no? Illinois también está preocupante, ¿eh? 12.268 casos diagnosticados y la mortalidad se va a disparar, ¿eh? De hecho, va subiendo poquito a poquito, ¿vale? Ahora, ¿cómo estamos? Ay, les quería mostrar porque es que yo creo que una imagen vale más que 1.000 palabras, ¿vale? ¿Se ve borroso? Sí. Ah, ok, me dice mi esposa que se ve borroso. Vale, voy a mostrarles el mapa para que vean la gravedad de la situación. Esto es Estados Unidos, para que lo vean. Mire México cómo está, con poquitos muertos, y esta es la mortalidad que hay en Estados Unidos, para que lo vean. Nueva York, esto es Florida, ¿vale? O sea, es importante ver la imagen porque la imagen da un poco de miedo, la verdad, Y esto es básicamente por no hacer medidas, ¿vale? Y esto se va a crecer muchísimo, porque tienen que tener en cuenta que aquí fue donde empezó, pero a posterior se está disparando, ¿vale? Entonces es complicado y delicado la situación, ¿vale? Ahora, como les decía, una imagen vale más que 1.000 palabras,
En Europa están más o menos, ellos están estables porque como les decía, pues va creciendo poco a poco la mortalidad. Cada día se van, por ejemplo, lo que es España e Italia, ¿no? Esto es España, ¿vale? 700 muertos. Italia, 636 muertos, ¿vale? Entonces, ellos se van muriendo, están más o menos estables en la meseta. Es como una curva de mortalidad que llega a un pico, el pico se estabiliza, se mantiene una meseta y luego hay descenso. Todavía no ha habido un descenso. Ahora, ¿por qué les explico yo esto? Porque Estados Unidos no tenía conciencia, por ejemplo, de la gravedad de la situación, ¿no? Estados Unidos, Donald Trump, el presidente, no había generado mucha conciencia sobre respecto a la mortalidad. Y hoy en Washington, la Universidad de Washington, en Estados Unidos, estableció más o menos cuándo iba a ser el pico de mortalidad, ¿vale? Todavía no están en el pico, ¿eh? El pico de mortalidad va a ser dentro de 10 días más o menos para sus análisis. Y ellos creen que el pico de mortalidad van a ser 3.000 personas diarias. Sin embargo, eso está por debajo, ¿eh? Por debajo de lo que probablemente sucederá. ¿Listo? Entonces ya están generando conciencia y ya saben de la gravedad de la situación que va a pasar en Estados Unidos, ¿vale? Y sobre todo ¿qué? En Nueva York. ¿Listo? Entonces, importantísimo que sepan y que entiendan la gravedad de las pandemias. Así se comportan las pandemias. ¿Listo? Ahora, para Latinoamérica. Lo otro que les iba a mostrar era Asia. Asia es un poco complicado porque lo que les decía, China hoy, por ejemplo, reportó 2 muertos y 212 infectados. Es posible que esté recirculando nuevamente el virus, ¿eh? Eso toca mirarlo y poco a poco, habrá que verlo. ¿Listo? Hay que mirar China siempre, ¿eh? Luego, Latinoamérica. ¿Cómo está Latinoamérica, no? Como les decía, el país más afectado sigue siendo Brasil. 12.000 infectados diagnosticados, ¿eh? Pero se dan cuenta, lo que yo les decía que día, si usted no diagnostica los pacientes, pues no pasa nada. Esto es un falso diagnóstico en Brasil. Pero las muertes no mienten, ¿vale? Los muertos son los que dicen la verdad, ¿vale? En Brasil ya hay 512 muertos, ya se dispararon las alarmas, ¿eh? En las últimas 24 horas, 76 muertos. O sea, esto ya es alarmante, ¿eh? Y estos son los diagnosticados. Imagínense los que no han sido diagnosticados, ¿vale? China se mantiene estable, poco mortalidad, pero muchos diagnosticados. Ecuador ya, como les dije, es difícil porque estas cifras no son reales, no van a ser reales nunca y pues así se quedó. Ellos ya están en crisis, total crisis, no diagnostican ni siquiera los muertos directamente los entierran y no se sabe si tenían COVID o no tenían, no se saben qué tenían, pero probablemente eran infección por COVID y la mortalidad va por más de 1.000 y algo, ¿eh? Así que es difícil saber esta mortalidad real, ¿vale? Para México ya se están, al menos ya han cambiado el pensamiento. Lo que pasa es que una cosa es cambiar el pensamiento y otra cosa es tomar medidas, ¿no? Entonces las medidas aún parece que no se han tomado y es difícil, ¿no? Luego Colombia, en Colombia van creciendo los diagnósticos, pero en Colombia hay más claro el tema del subdiagnóstico o el infradiagnóstico por una simple y llana razón, pues porque conocemos, todo el mundo ya sabe que se están diagnosticando menos y es difícil, ¿no? Así han diagnosticado 1.500 personas, 1.579 a día de hoy, 46 muertos. Era segurísimo, ¿eh? ¿Por qué razón? ¿Y por qué les digo que va a crecer? Porque faltan días. Estas son las estadísticas, por ejemplo, para Colombia de más o menos hace 6 días. ¿Listo? Entonces, estas no son reales. Habrá que mirar la verdadera curva, ¿no? Y pues el resto de países más o menos igual. Es que hay un infradiagnóstico en Latinoamérica que es bastante difícil. Lo otro que siempre les muestro es El Salvador, porque El Salvador es el que está haciendo las mejor cosas. Y aún así se mueren los pacientes y van creciendo los diagnósticos. Imagínense, en Salvador que están haciendo todo bien, ¿no? Que cerraron rápidamente las fronteras. Hay cuarentena total. Hay como subsidio del gobierno hacia las personas y aún así hay diagnósticos y hay muertes en El Salvador. O sea, ¿cómo sería la situación? ¿Vale? Y como les digo, por ejemplo, Nicaragua es el ejemplo más claro de que no se está haciendo diagnóstico de absolutamente nada porque llevan un montón de días en los mismos 5 o 6 diagnosticados. Ayer eran 5 y son 6, un muerto. O sea, nunca se va a saber en Nicaragua, ¿vale? Entonces, la situación es compleja y delicada porque, como les decía, ¿no? Si no hay un adecuado diagnóstico va a ser difícil, ¿no? Entonces, me disculpo por las imágenes porque a veces no se ve bien. Eso se puede modificar en Facebook, en la parte de arriba. Eso se los iba a decir. En la parte de arriba se puede, creo que, colocar la definición,
que es más alta, que creo que es 360p. Entonces, si ustedes quieren ver un poquito mejor las imágenes, cámbienlo a 360p, que se va a ver muchísimo mejor. Y si no, ver directamente la página, ¿no? Les muestro la dirección como tal, que es NCOVID Live, si no estoy mal. Yo la mostré la vez pasada, ¿no? A ver si la puedo ver. Sí, se los voy a mostrar para que lo vean, ustedes tengan claro exactamente cuál es. Es esta, NCOVID Live, para que sepan en qué situación está cada día, ¿no? Y pues sepamos todos cómo está, tienen que tener en cuenta que esos son casos confirmados reales, o sea, los no confirmados no se ponen y los no diagnosticados tampoco, pero es más o menos para hacerse una idea de cómo va la situación, ¿vale? ¿Qué era lo otro que les iba a decir yo? Con respecto a Nueva York, como les decía, allá hay un problema grave. ¿Por qué razón? Porque ya están colapsados. En Nueva York solicitaron que uno de los portaaviones que tienen preparados para atender pacientes no COVID, los transforman para atender a pacientes COVID y están esperando. ¿Listo? Ahora, las medidas siguen sin ser restrictivas y es una situación bastante difícil y delicada. Ahora, ¿qué es la otra recomendación que han dado? Por ejemplo, en Georgia, el gobernador de Georgia va a abrir las playas. Grave problema. ¿Y qué recomendación le están dando a los estadounidenses? El CDC, que es el Centro Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, bueno, contagiosas, de hecho, de enfermedades contagiosas, infectocontagiosas. Por ejemplo, ellos dicen, no pueden utilizar tapabocas quirúrgico, ¿vale? Pueden utilizar solamente tapabocas de tela todos los días. ¿Por qué razón? Porque no tienen los recursos para poder utilizar los tapabocas quirúrgicos. Entonces, ¿qué le están diciendo a la población? Le están diciendo, usted utilice un tapabocas de tela normal y con eso se protege. Esto es falso, totalmente falso. ¿Y por qué lo están haciendo así? Porque están reservando todos los tapabocas quirúrgicos y los N95 para los hospitales porque no hay, ¿vale? Entonces, es una recomendación complicada. Y por eso digo, dependiendo de las recomendaciones, va a haber más o menor contagio, ¿vale? Mi recomendación, utilicen el quirúrgico si lo pueden utilizar. No hace falta el N95, pero el quirúrgico sí que es importante. Y si lo van a utilizar, utilicen todos los días y bien. Lo desechan y para contar. Obviamente, si no hay forma de hacerlo, porque es que es imposible, porque usted está en el mundo perdido, pues utilice el tapabocas de tela o simplemente no salga a la calle, ¿listo? Entonces, les quería comentar eso porque es que hay tantas recomendaciones tan mal que a veces es difícil explicarle a todo el mundo qué tiene que hacer, ¿vale? Por ejemplo, el tapabocas, o sea, decirle a todos los estadounidenses que pueden utilizar un tapabocas normal y con eso se mantienen bien, eso es lo peor que puede pasar. ¿Por qué razón? Porque van a contagiar muchísimo más personas, ¿listo? No sé qué más decirles, es que es difícil, es complicado, ¿no? Voy a leer las preguntas, a ver hoy que tengo un poquito más de tiempo, le voy a leer las preguntas de todo el mundo. Dice Tatiana Martelo, ¿hay restricción para salir a personas con patologías crónicas, obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, falla cardíaca, EPOC? Sí, claro. La recomendación es que no salgan. ¿Por qué razón? Porque si estas personas salen, obviamente pues se van a infectar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted tiene factores de riesgo cardiovascular, o enfermedades que puedan ser o que estén asociadas con la infección grave por COVID, como es hipertensión, diabetes, obesidad, toma tratamientos inmunosupresores, tiene insuficiencia cardíaca, tiene enfermedades pulmonares, es mejor que no salga. ¿Por qué razón? Porque si usted sale, se puede infectar, y si se infecta, se puede morir, ¿vale? O sea, la recomendación es protéjase usted, ¿listo? ¿Ok? Bueno, vamos a mirar a ver qué más dice. Lilia Rendón dice, Doc, ¿qué has sabido de los kits que encargaron de Corea del Sur? ¿Ya llegaron? No se lo sabría decir porque Claudia López quedó esta semana a explicar cuándo llegaban. Parece que llegan 100.000 esta semana a Bogotá, que son los kits de diagnóstico rápido, esos que se demoran muy poquito, pero eso estará pendiente, ¿listo? No te lo sabría decir. Son pruebas rápidas, sí, efectivamente, son pruebas rápidas que duran 50 minutos, una hora en tenerse los resultados, ¿listo? Luego dice, Claudia Barrios dice, doctor, ¿qué pasaría si no se extiende la cuarentena? Bueno, este tema de la cuarentena eso es algo también es complicado. ¿Por qué razón? Porque aquí juegan muchísimos papeles, ¿vale? Tienen que tener en cuenta que nosotros no nos podemos equiparar a países primermundistas como lo es Europa, ¿no? Estados Unidos, no hablemos de Estados Unidos porque es complicado, pero hablemos de Europa, que ellos sí pueden aguantar muchísimo tiempo en cuarentena porque pueden dar subsidios, porque la gente hace caso, ¿no? Parcialmente, ¿vale? Entonces, la cuarentena nosotros la aguantaremos hasta que más podamos. ¿Qué es la recomendación? ¿Y qué es lo que todo el mundo habla?
Colombia lo que hará, estoy hablando por Colombia, ¿no? Colombia lo que hará es aguantar la cuarentena hasta que nosotros estemos preparados, ¿listo? ¿Qué significa eso? Que tengamos una cantidad de unidades de cuidado intensivo, de hospitalización y de urgencias lo suficientemente bien como para poder atender a todos los pacientes graves que vienen, ¿vale? Y con eso podemos parar el golpe tan berraco, el tsunami que se nos viene. Eso es una medida, ¿listo? ¿Y por qué se hace así? Porque es que nosotros no podemos estar 3 meses parados. ¿Por qué razón? Porque hay muchísima población que vive del día a día y del mes al mes, ¿vale? Si dejan de trabajar, se van a morir. Y yo les decía que el hambre es muchísimo más grave que cualquier pandemia, ¿listo? Entonces es muy difícil en un país como Colombia, como en Latinoamérica, estar tanto tiempo parados, ¿vale? Entonces lo más fácil es prepararnos y mantener la cuarentena hasta que estemos preparados, liberar la cuarentena y en un tiempo posterior volver a hacer cuarentena, hacer partes intermitentes de cuarentena, ¿listo? ¿Por qué se hace así? Por lo mismo, porque es que estamos en una situación diferente. Si estuviéramos en un primer mundo, probablemente funcionaría hacer una cuarentena extendida, que es lo ideal, ¿vale? En Italia van para julio, junio, julio, y en España van prolongando poco a poco, pero se irá a junio, julio probablemente también, ¿no? Entonces, esta cuarentena ustedes tienen que comprenderla. Ahora, ¿cuál es la idea? Estar preparados en el momento que se libere la cuarentena, ¿listo? Mi recomendación, síganme, ustedes me siguen, yo les voy comentando más o menos qué hay que hacer al momento de salir de la cuarentena. Lo primero es, abastézcase, tenga recursos para no tener que salir al menos los primeros días en la cuarentena, ¿vale? Y si a usted le toca obligatoriamente salir porque tiene que trabajar, protéjase. Entonces utilice el tapabocas quirúrgico si se puede y guantes para intentar no tocar a la gente, utilizar gel antibacterial, llevarlo consigo y protegerse usted. Cada quien protéjase. 2 metros de distancia a todas las personas. Si usted hace eso, sigue protegido e intentar no infectarse, que es lo más importante. ¿Listo? Entonces, como les digo, mi recomendación es miren los videos, porque en los videos yo ya había hecho esto, porque más o menos tenía planeado cómo iba a ser el tema aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, como le digo, no hay que tener miedo a que se libere la cuarentena, porque la cuarentena se va a liberar sí o sí, ¿vale? O sea, es imposible no liberar la cuarentena, ¿vale? Ustedes tienen que tener muy claro eso. Ahora, tenemos que estar preparados al momento que se libere la cuarentena para saber qué hacer, ¿listo? Como les digo, a posterior cuando se esté acercando la cuarentena, ya les diré la liberación de la cuarentena, ya les explicaré qué más o menos otros pasos para seguir, porque tampoco yo no lo tengo muy claro. Yo lo que les diría, si usted se puede quedar en su casa, quédese en su casa, ¿eh? Siga como si estuviera en cuarentena, ¿eh? Que es lo que yo le recomiendo, por ejemplo, a los estadounidenses, ¿vale? Los que están en Estados Unidos y que no están haciendo cuarentena porque no los obligan, pues haga cada quien su cuarentena, siga las mismas recomendaciones y sigue igual. Sin embargo, pues si tengo una recomendación un poco mejor, ya les diré y les explicaré en el transcurso de los días. Todavía nos faltan, estamos a 6, ¿no? Es el 13, la próxima semana, o sea que la próxima semana iremos charlando día a día para saber qué se hace, ¿no? Dice, ¿cómo va la situación en Barranquilla? Bueno, yo les comento, es que hay un infradiagnóstico en todo el país, ¿vale? Entonces no sabemos la situación de cómo está. Anteayer me preguntaban, ¿cómo estaba Barranca Bermeja? Yo le digo, hay COVID, la gente no cree. Ahora, hoy detectaron un caso de paciente infectado por COVID, confirmado en Barranca Bermeja, ¿vale? Entonces, no es que no haya, sino que no ha sido diagnosticado. Y así está todo el país, ¿vale? Hay sitios donde está más diagnosticado y hay sitios donde está menor diagnosticado. Togui, que es un pueblo chirriquitito, disperso por allá entre Santander y Boyacá, que no llega nadie, súper alejado, allá 7 casos diagnosticados, confirmados. O sea, el problema es diagnosticarlos, buscarlos. Si no se buscan, no se van a confirmar. Por eso le decía lo del tema de la curva esta, que esta curva realmente no es real. Las decisiones que se tomen se tienen que tomar una proyección a largo plazo. Sin embargo, como les digo, ustedes no se angustien porque se libere o no se libere la cuarentena, porque la cuarentena se va a tener que liberar, ¿vale? Y es una responsabilidad que tiene que tomar el gobierno. El presidente tiene que decidir qué tiene que hacer, ¿vale? Ahora, va a tener sus asesores. También están los alcaldes, están los gobernadores. O sea, no es solamente decisión del alcalde. Cuando se empezó el simulacro, en contra del presidente se hizo, y el presidente a las 24 horas dijo que sí. O sea, no solamente el presidente, hay muchísimas otras personas que están pendientes de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que controlar esta situación, ¿vale? Entonces, como le digo, no es angustiarse de en qué momento o cómo se va a hacer la cuarentena, sino saber qué hacer en el momento de que ya no haya más cuarentena, ¿vale? Dice Zulina Lleve, buenas tardes doctor, estoy en embarazo y espero el nacimiento de mi bebé para el 15 de mayo. ¿Qué precauciones debo tener con este virus? Todas las precauciones, mujer, como todo el mundo,
O sea, afortunadamente las maternas parece que no se afectan tan grave cuando se infectan, pero es mejor no infectarse. Así que hay que seguir las recomendaciones, todas las recomendaciones que damos, ¿vale? Así que es importantísimo cuídate muy bien, ¿vale? Y comenta si puedes hablar con tu médico antes de que nazca tu bebé para ver cómo van a hacer, en dónde van a hacer y si se puede en un sitio donde no haya infección por COVID. Porque lo que se está haciendo, por ejemplo, las maternas, las embarazadas y los niños se están atendiendo en sitios, en clínicas diferentes a las clínicas donde están recibiendo pacientes con infección por COVID-19, ¿vale? Entonces, eso es una opción, ¿vale? Dice Mauro Ricardo Galeano. Buenas tardes, doctora. Hola, Mauro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Harold, aislamiento preventivo declaró el presidente. No entiendo la pregunta, pero bueno. Hasta el 27. Hasta el 27. No sabía que ya lo habían adelantado. No tenía conciencia. Lo revisaré mañana, les digo, porque no tenía claro hasta cuándo. Pero sí, se tiene que alargar. Se tiene que alargar, ¿por qué razón? Hasta que nosotros estemos preparados para poder atender todos los pacientes críticos graves, ¿vale? Con eso se disminuye la mortalidad. Ahora, hay mortalidad. Tiene que haber mortalidad en Colombia, así como hay en el resto del planeta. Porque una pandemia solamente se puede prevenir si se controla en la fase 2. Después de la fase 2, o sea, en la fase 3, que es la que prácticamente está todo el mundo, ya, es imparable. ¿Y por qué razón es imparable? Porque es una pandemia, ¿vale? Si el virus es capaz de producir una pandemia, es muy peligroso. Si no es capaz de producir una pandemia, no es para nada peligroso. ¿Listo? Entonces es importante esto que sepan. Luego dice aquí, Mauro dice, ¿qué opinión tiene sobre el tema de volver a los trabajos y a la normalidad del país en este momento cuando nos vemos que en una semana los contagios crecen? No, Mauro, lo que pasa es que no es que crezcan, lo que pasa es que no han sido diagnosticados. Porque entonces, como hay un retraso de 6-7 días, el problema que tiene es que ¿vale? Entonces es delicado. Me disculpo por los inconvenientes porque me están timbrando, ¿vale? Entonces se intenta cortar la llamada. Entonces, como les decía, ahora mismo no se va a poder parar la cuarentena porque no estamos preparados. Claudia lo sabe, el presidente lo sabe, todo el mundo lo sabe. Se liberará en el momento que estemos preparados, pero se va a liberar, segurísimo, ¿vale? Y ya miraremos cómo vamos a hacerlo. Las personas que me sigan pueden mirar los videos para que sepan cómo va el tema, ¿listo? Dice Melvin Ibarra, análisis de Córdoba ya que no contamos con los recursos. No te lo entiendo. Es importante que las preguntas que me hagan las hagan globales y bien hechas, porque si no las hacen no los puedo interpretar. Alguien que llame a mi hermana Patricia porque me está timbrando como 20.000 veces. Si alguien me escucha, que llame a mi hermana y le diga que sería. Dice Amparo Jaimes, perdón. Doctora, soy asmática y alérgica. ¿Qué riesgo tengo? Hipotiroidismo. No, como todo el mundo, ¿eh? Los asmáticos no se ven tan graves. No, yo tampoco no lo entiendo por qué, pero eso es bueno. Pero menos graves, es más grave la hipertensión, la diabetes, el factor de riesgo cardiovascular, ¿vale? Sin embargo, cuídate, ¿eh? Como todo el mundo, porque yo no te puedo garantizar que si te enfermas te vas a poner mal. Hay una parte que no sabemos de por qué hay pacientes que es graves, se ponen muy mal y se mueren, ¿vale? Siendo jóvenes. Entonces no tenemos muy clara. Eso probablemente está relacionado con un tema inmunológico, ¿vale? Entonces una predisposición genética al virus. Entonces mejor no infectarse. Dice María Cristina Patiño. Doctor, buena tarde. No sé si es bobada la pregunta, pero si compro el pan de la panadería normal, ¿puede pasar el panadero a contagiar? No creo, ¿eh? Los alimentos rara vez transmiten el virus, ¿eh? Recomendación, pues como le digo yo, cocinarlos si lo quiere. El pan yo creo que no tiene ningún lío, ¿eh? De hecho en ningún lado se habla sobre si están muy bien hechos. Confíe en el panadero, ¿no? Si el panadero es malo y desjuiciado, mejor no compre el pan ahí, compre en un sitio donde esté recomendable, o sea, sea recomendable y se vea la medida de asepsia y antisepsia, ¿no? Bueno, antisepsia no tanto, pero asepsia seguro, ¿vale? Dice, hola Doc, el N95 para el personal de salud, ¿cuánto tiempo dura bien utilizado y con las medidas necesarias? De 48 a 72 horas se puede utilizar el N95 en el personal de salud, ¿listo? Se puede desinfectar, se desinfecta con alcohol si quieres y se tiene que guardar en una bolsa de papel, no se debe guardar en bolsa plástica porque se pueden producir hongos. Entonces es una recomendación importante, ¿vale? Luego dice Claudia Barrios, pero si la gente ni con aislamiento obligatorio no toma la conciencia, mucho menos con el preventivo. A ver, Claudia Barrios, la responsabilidad es de todo Colombia y de todo el planeta en cada país. No es del presidente. El presidente no puede coger y decirle a los militares,
¿no? Toda persona que salga, pégale un tiro. No, porque si es una conciencia ciudadana, todos estaremos afectados, ¿vale? Si la gente no toma conciencia, el problema va a ser para todos. Tienes que tener en cuenta que el que no cumpla la cuarentena está en riesgo de infectarse mucho más alto. Se va a infectar, se va a enfermar y se va a morir, ¿vale? Pues no muchos, pero algunos. Entonces es como el que está a riesgo. En una playa, por ejemplo, les pongo un ejemplo de la playa. Y le dice el guardián de la bahía, ¿no? Oye, no se meta al agua porque hay tiburones. ¿De quién es la responsabilidad de meterse o no meterse al agua? Pues de la persona. Si la persona se mete al agua y un tiburón lo muerde, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Pues de la persona. ¿Quién se va a morir? Esa misma persona. Es exactamente la misma analogía, ¿vale? Entonces no le debemos echar la culpa al gobierno tampoco en esa parte, porque eso es una cuestión de todos los ciudadanos. Todas las personas deberían hacer seguir las mismas recomendaciones, porque es que el presidente puede seguir declarando la cuarentena 4 meses. Pero si la gente sigue saliendo, se sigue infectando, ¿tú crees que le va a pasar a la pandemia? La mortalidad va a ser exactamente igual, con o sin cuarentena, ¿vale? Entonces, tienen que tener en cuenta que no es una cuestión ni siquiera del gobierno, es una cuestión de todo el mundo. Porque como te decía, a mí me han llegado muchísima gente mandándome un mensaje diciendo, mira cómo está en tal lado. En Duitama, por ejemplo, ¡pum! Hay chorrocientos mil personas en Duitama que se están infectando. La mortalidad en Duitama va a ser brutal, ¿eh? Si la gente lleva estos días infectándose, se van a morir un montón. ¿Cuántas unidades de cuidado intensivo hay en Duitama, por ejemplo? No, las personas que me están viendo en Duitama, que tengan conciencia. ¿Cuántas personas creen que van a poder atender para los que están en Duitama? En Tunja, en Bogotá, en Soacha, en Corabastos. Tú miras fotos de Corabastos, parece un día normal. ¿Cuántas personas de Corabastos se van a morir? Muchísimas, muchísimas. Entonces, tienen que tener en cuenta que eso no es una cuestión ni siquiera solamente del gobierno, ¿no? De las personas. Si las personas no toman... En el momento que hayan muertos en las calles, te darás cuenta que la gente va a tomar conciencia. Y allá, cuando haya muertos en las calles, ya no hay absolutamente nada que hacer. Ya les pasó a los pobres ecuatorianos, Yo siempre les mando un abrazo a los ecuatorianos porque están en una situación crítica y delicada. No queremos llegar allá. Si no queremos llegar allá, hay que hacer cosas. En Nueva York, mire cómo están. En Nueva York están enterrando por montones hasta en los parques. En los parques. Imagínate, es una cuestión de toda la población, no de unas pocas personas, ¿vale? Ahora, dice Luz Marina Arango, pero nosotros los peluqueros es como difícil no acercarnos. Sí, es que es un problema crítico. Y ni siquiera solamente los peluqueros, imagínense, los médicos que tenemos que tocar a todo el mundo. O sea, es una cuestión de contacto, ¿vale? De raparse, por ejemplo, si toca uno raparse en la casa, pues se rapa, pero no es la idea. Es difícil intentar no controlar una pandemia. Todo el mundo probablemente, cuando se libera la pandemia, todo el mundo se va a infectar, ¿vale? Y esto va a ir poco a poco. ¿Qué problema? Pues hay que intentar no infectarse. Intentar, como sea posible, no infectarse. Tener el mínimo contacto que se pueda, ¿sí? Los pobres odontólogos. Yo le decía a los odontólogos, pues usted cómo o sea, si yo fuera odontólogo, ni con liberar la cuarentena trabajo. ¿Por qué razón? Porque es que a esos pobres les tose un paciente en la cara con COVID y están muertos, O sea, yo no sé cómo decirle a un odontólogo trabaje, porque el odontólogo es el que tiene más riesgo. De todas las personas que están trabajando en el planeta, los odontólogos son los que tienen mayor riesgo. Ni siquiera los médicos, porque los médicos auscultan por detrás y el paciente tose hacia adelante. Pero es que si una persona le tose a un paciente que está con la boca abierta y le tose en la cara, te jodió, hermano. Se jodió porque va a terminar en la UCI. Entonces los odontólogos, riesgo total, Si las personas que me ven que puedan no trabajar, no trabajen, O cúbranse, o cómprense una máscara facial, o cómprense alguna vaina que los proteja. Porque es que los odontólogos, de hecho, de todas las profesiones, el que está en mayor riesgo es el odontólogo, ¿vale? Y los que me ven, piénsenselo bien, Porque es importantísimo que lo sepan y lo tengan en cuenta para tomar todas las medidas. Utilizar el N95, la máscara total, si puede una facial, mejor, Porque es que no pueden arriesgar su vida, ¿vale? Dice Nancy, mi hermana, Doc, una persona pudo tener el virus y no haberse enterado. Sí, claro, obviamente. Hay 80% de personas que tienen síntomas leves o son asintomáticos, que son los que transmiten el virus. Sobre todo los niños, Los niños, infección leve, no pasa nada. Y ellos son los que transmiten el virus. Hay muchísimos casos ya reportados de los niños, jóvenes, adolescentes, que se saltan a las fiestas, llegan a la casa y saludan a sus abuelos. Y se mueren los abuelos, ¿vale? A mí me parece el caso tenaz de los pobres, los 2 campesinos que estaban aquí en Villapinzón, que fallecieron. Nunca salieron de su casa. Alguien les tuvo que llevar el virus. Infectados ambos por COVID, se murieron ambos, 67 y 69 años. Son campesinos. La gente es inconsciente. La gente le lleva el virus a los campesinos. Esto no se puede hacer,
Ya se están viendo casos aquí en Colombia. Eso no debería pasar. ¿Cómo es posible que una persona que está en su casa, no sale de su casa, cumple la cuarentena y llega alguien y lo saluda, lo visita, le transfiere el virus y lo mata? O sea, eso no puede pasar. Recomendación, la gente, si quieren a sus familiares, no vayan. Se les van a morir sus familiares, ¿vale? Esto es segurísimo, ¿eh? O sea, yo no lo estoy diciendo de broma. En Colombia va a haber una alta mortalidad. Tiene que haber una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque en todo el planeta hay una alta mortalidad. En Europa hay alta mortalidad. En Estados Unidos hay alta mortalidad. En Latinoamérica va a haber muchísima mortalidad. Muchísima, muchísima, ¿eh? Esto no se para, ¿vale? Y yo no se lo digo para asustarlos, sino para estar prevenidos. Tenemos que estar prevenidos para hacer las cosas adecuadamente. Si todos hiciéramos las cosas adecuadamente, la mortalidad sería más baja. Pero como no se están haciendo las cosas bien, por eso les decía, ni siquiera el gobierno, es la gente, la educación, ¿sí? O fotos de gente que debería estar a 2 metros de distancia, les ponen las huellas en el piso y aún así ni siquiera siguen las recomendaciones. Es que es imposible, es imposible. Entonces la cuarentena no es efectiva si la gente no hace todas las recomendaciones que se sigue, ¿vale? Dice Lunita Reyes, ¿en Vélez hay casos? Reportados no, pero seguro que hay casos no diagnosticados, segurísimo, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo digo en Vélez porque yo soy de Vélez. En Vélez hay muchísimos extranjeros, hay gente que llegó de Europa, hay personas que han estado en contacto con pacientes infectados, o sea, segurísimo en Vélez hay. Si hay en Vélez, hay en todas partes de Colombia, yo soy totalmente seguro, ¿eh? Siento que hay en todas partes, ¿vale? Ahora, ¿dónde están? No lo sabemos, ¿vale? Luego dice Tatiana Díaz, ¿cuántos casos hay en Pasto? Dicen 6, pero la verdad no creo. No, claro, obviamente, diagnosticados 6 en Pasto, pero montones, ¿eh? Y más en Pasto, porque es que vienen de Ecuador. En Ecuador mucha gente migró a Pasto y en Pasto va a ser probablemente, lo siento, pero en Pasto va a haber un epicentro muy alto de COVID, ¿vale? Para todos los que están en Nariño, cuídense, por favor, no salgan a la calle, no tengan en contacto con nadie, utilicen permanentemente el tapabocas, porque en Pasto, ¿se acuerdan de mí? Pasto es un epicentro. ¿Por qué razón? Porque los ecuatorianos están saltando de Ecuador ¿qué? A Pasto, a Nariño, a toda la zona de Nariño, y pues por ahí va a entrar el virus, ¿vale? Entonces es una tristeza, pero es que es lo que pasa con las pandemias, ¿vale? Dice Marian, buenas tardes, doctor. ¿Cómo va Bucaramanga? Les digo, en todo lado hay desinformación porque no sabemos exactamente cómo está la situación. Llevamos un atraso de 6 días más o menos, como mínimo, ¿eh? Dice, Doc, ¿usted sabe si en Ibagué? No, es que vamos a lo mismo, en todo Colombia, ustedes me pueden decir en cualquier parte, pero es que Colombia está en lo mismo. O sea, todos estamos en la misma incerteza, porque no hay las suficientes muestras para poder pruebas para poder hacer diagnóstico, como por ejemplo en Corea del Sur, y las muchas muestras llegan en mal estado al Instituto Nacional de Salud. No lo digo yo, lo dice la directora del Instituto Nacional de Salud, hace 3 días lo dijo. Hace 3 días dijo que tenía toneladas, literalmente dijo, tengo toneladas de muestras que llegan sobre todo de Chocó, del Valle del Cauca, de un montón de sitios que llegan en mal estado, no se pueden procesar porque no están etiquetadas, no se sabe quiénes son, no se pueden hacer las pruebas. Entonces, por eso es que en muchos sitios no se va a saber exactamente cuánto es, ¿vale? No es porque no se quiera, sino porque también se están haciendo las cosas mal. ¿Por qué se hacen las cosas mal? Porque es que nunca hemos vivido esta situación. Nadie ha vivido una pandemia de estas características. Dice Tatiana, acaba de hablar el presidente y vamos cuarentena hasta el 26 de abril. Ah, perfecto, genial. Tatiana, muchas gracias por informarlo. De todas formas lo voy a mirar bien, pero si estamos al 26, qué bien, ¿eh? Se va a prolongar un poco más. Entre más lo podamos prolongar, mejor, ¿vale? Ustedes creerán que no, pero sí, para todos es importante que se prolongue un poquito más, hasta que podamos, ¿eh? Lo máximo que podamos llegar y liberar la cuarentena, es que no podemos hacer nada más. El presidente ha tomado una buena decisión, afortunadamente, como les decía, tiene que estar bien asesorado, hay que apoyar al presidente porque es nuestro presidente y dependemos del presidente, ¿vale? Si nosotros no apoyamos al presidente cuando toma las buenas decisiones, pues estamos jodidos. Cuando las toma mal, pues toca pelear y decir, venga, considérelo, intentemos cambiar, pero si hace las cosas bien, hay que apoyarlo, ¿vale? Porque eso no depende solamente del presidente, o sea, todos dependemos de cómo vaya la pandemia, sobre todo en Colombia. ¿Listo? Entonces, es importante en este momento, olvídense las cuestiones políticas y religiosas y todas esas vainas. ¿Por qué razón? Porque es que aquí todos nos tenemos que apoyar. Aquí ya no hay religiones, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay cuestiones de ninguna otra índole que no sea la pandemia, porque nos va a afectar absolutamente a todos. Aquí en Colombia, en Ecuador, en toda Latinoamérica, como les decía, esto no es una cuestión de política. Yo lo decía en mis videos, mírense los videos. No es una cuestión de política ni de religión, nada. Aquí es todos ayudándonos a un mismo bien, ¿vale? Porque si no hacemos lo mismo, todos vamos a estar mal.
Si todas las personas ayudaran y hubieran logrado controlarse en su casa y no hubieran salido, pues obviamente la pandemia se controlaría muchísimo mejor. Ya sabemos que no, ¿por qué razón? Porque la gente sigue saliendo a las calles. Desafortunadamente, las mismas personas que están saliendo a las calles son las que se van a enfermar, se van a poner graves y se van a morir, muchas de ellas. Entonces, pues cada quien toma su decisión, ¿eh? Cada quien muere como quiere morir, ¿eh? O sus familiares. Es que, por ejemplo, yo que tengo alto riesgo de infectarme, yo no voy a ver a mis padres, porque se infectan y se me mueren mis padres. ¿De quién es la culpa? Pues soy yo. Pues sobre quién va a caer el peso de mi muerte, de la muerte de mis papás. Pues mía, por no hacer las cosas. Entonces ustedes tienen que tomarlo de esa manera, ¿vale? Dice Rubiela, buenas tardes, doctor. Muchos saludos. Hace poco vi un video donde hay un señor ya grande tirado frente a una casa. Al parecer trae síntomas de virus. Alguien avisó a la policía y pues no le hacen nada. Es que todo el mundo tiene miedo, ¿vale? Y los pobres policías también tienen miedo, ¿vale? Imagínate tú que estás en la calle y ves a alguien con síntomas respiratorios ahora mismo, ¿tú qué haces? Vas y lo auxilias. Te va a dar muchísimo miedo. ¿Por qué razón? Porque puede tener COVID, efectivamente, tiene COVID, te vas a infectar. Entonces es una situación delicada, porque ni siquiera los pobres policías los obligan allá a estar en contacto con pacientes infectados. ¿Qué crees que van a pensar sus familias? Es que hay que pensar en todo el mundo. Lo primordial, principal, llamar a una ambulancia y atenderlo lo mejor que se pueda. Porque es que cualquier persona que se le acerque se va a infectar. Imagínate, si eso es con un enfermo, ¿cómo va a ser con un muerto? ¿Quién se le va a acercar a un muerto con COVID? Nadie, ¿eh? O sea, nadie con 3 dedos de frente en la vida se le va a acercar infectado por COVID. ¿Por qué razón? Porque es que si el virus fue capaz de matar a esa persona, ¿cuánta infección puede transmitir ese muerto? Entonces, es una cuestión delicada, delicadísima, que la gente todavía no comprende y no conoce, ¿vale? Pasó en un Transmilenio también, ayer o hoy, creo que fue, que había un paciente enfermo, infectado, parece infectado porque estaba con síntomas respiratorios. Y hasta que no llegaron los profesionales que estaban protegidos, pues no lo pudieron auxiliar. Por lo mismo, porque todo el mundo tiene miedo. Y tiene miedo porque es que es una situación compleja y delicada para todo el país, ¿vale? No solamente para el paciente. Entonces hay que ponerse también en las personas que atienden, ¿vale? Dice Janet Patricia, ¿los epilépticos hay riesgos? No, ¿sabes que no? De todas las personas, de todas las enfermedades que yo he visto, los epilépticos afortunadamente no tienen riesgo, ¿vale? Dice Luz Arizán, doctor, bendiciones. ¿El coronavirus COVID-19 está mutando? ¿Y qué implica esto? Sí, sí que está mutando. Son virus que mutan muy rápidamente, rapidísimo. Han mutado creo que 3 veces ya. Dos veces confirmada segura, En España ya había una cepa diferente con la otra, con la inicial. Y en Islandia o Islandia. En Islandia es donde detectan muchísimo los casos. Han detectado otra cepa, creo. Entonces, mínimo hay 3 serotipos, como mínimo, pero eso pueden ser 4, 5, 6, no se sabe, Es difícil de saber cuánta cantidad de serotipos hay. ¿Por qué razón? Porque no en todos los países se puede hacer determinación del genoma. Por ejemplo, aquí en Colombia se ha tipificado un solo genoma, ¿vale? De un solo serotipo. No sabemos cuántos serotipos hay, por ejemplo, en Colombia, ¿vale? Y va a haber más porque el coronavirus es el problema que tiene. Yo les decía en un video que días, hay 160 serotipos de coronavirus en China, por ejemplo, 160 que pueden pasar perfectamente a los humanos, de los animales, animales silvestres. Y solamente pasó uno y nos ha generado un montón. Hay 160 ahí. Y esos son coronavirus. Pero virus peligrosos hay 1200 en todo el planeta. Entonces es una cuestión delicada y compleja. Y eso sí, empezará a tomar medidas. O sea, después de que nos pase todo esto, se van a tomar medidas para poder hacer control, para hacer prevención. Lo mismo que estaban haciendo en Estados Unidos. Lo que pasa es que se acabaron los recursos y el CDC pues tuvo que cerrar esos centros, ¿no? Yo les he dicho el tema de que en el 2005, en el 2005 el CDC había generado un programa que era el USAID, que es el PREDICT, que detecta las pandemias. Lo que pasa es que eso murió hasta el año pasado, hasta septiembre del año pasado, que fue cuando tuvo recursos, y ya viendo la pandemia brutal que hay, Donald Trump por fin ha puesto plata, poquita, pero ha puesto plata, 2.2 millones efectivamente, para poder reiniciar el programa. Entonces imagínense, a partir de ahora, muchísimo financiamiento para poder no prevenir, sino detectar rápido las pandemias, ¿listo? Que es lo que tienen que hacer. Dice, saludos para Vanessa, un abrazo para ti, Vanessa Durán. Olga Maldonado
Doctor, ¿qué es desierto? Debemos tomar aromáticas de limón. No, yo le decía, no tomen aromáticas, no. Si ustedes se quieren prevenir porque tienen dolor de garganta, de malestar, hagan enjuagues bucales con Listerina, con cualquier enjuague bucal, que eso es mucho más efectivo, porque el bicarbonato, pailas, y el limón, yo creo que nada, ¿vale? Entonces, lo mejor es hacer algo que sea efectivo. Si quiere hacer algo porque usted tiene pensamiento que le puede funcionar, pues utilice enjuagues bucales, que eso es mucho mejor, ¿listo? Luego dice Marlene Rivera. Marlemay Rivera. Doctor, buena tarde. Una vez la persona contagiada, ¿en cuánto tiempo transmite el virus a otro? Más o menos, es que hay un periodo de latencia de que se infecta uno hasta que empieza a transmitir el virus por los síntomas. Y eso puede ser de 4 a 10 días. O sea, desde el día 0, desde que se infecta uno, hasta el día 4, nada. Y de 4 a 10 días empiezan los síntomas. Y de ahí para adelante transmite el virus al menos unos 14 días. Pero hay personas que se han detectado que hasta 28 días. Entonces, la recomendación de la cuarentena es 14 días, pero inclusive pasados los 14 días es posible que haya infección, ¿vale? Dice Janet Caballero, doctor, las enfermas de fibromialgia tenemos más probabilidades de contagiarnos. Fibromialgia, no hay ningún sitio donde diga que la fibromialgia aumenta mayor riesgo, ¿vale? Sin embargo, hay que estar felices, porque yo les decía, el sistema inmunológico es importante y la felicidad está relacionada con el sistema inmunológico. Si usted se encuentra triste y deprimida, eso es malísimo para el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es el que controla la infección. Así que te digo que la fibromialgia no tiene ninguna relación. Sin embargo, la tristeza y el desánimo, por así decirlo, sí que puede afectar el sistema inmunológico y puede ser perjudicial. Así que usted sea feliz al menos todos estos meses, ¿vale? Dice Marlemay nuevamente, ¿en cuánto tiempo el contagio contagia a los demás? Ah, ya lo expliqué. Dice Luisa Urbano, ¿qué piensas del aislamiento inteligente? Bueno, yo creo que hay que cambiarle el nombre, porque no es inteligente en ese sentido, ¿vale? Es práctico, pero no es inteligente. Y hay que hacerlo, y yo creo que habrá que llamarle más bien aislamiento en acordeón, ¿vale? Que es lo que se piensa hacer, que es un aislamiento de forma intermitente, para intentar paliar la crisis que hay en Colombia. Y toca así, ¿por qué razón? Porque es que estamos en un tercer mundo. La situación en Colombia, por ejemplo, es delicada porque la gente no puede estar muchísimo tiempo aislada por cuestiones económicas. Entonces van a empezar a salir masivamente de todas formas. Entonces es mejor programarlo para que la gente esté tranquila y les digan, no, a partir de tal día ustedes pueden salir. Y así se controla un poco mejor, porque si la gente sale a la loca, total, o sea, hay caos y la gente sale brutalmente, eso es más peligroso que liberar la cuarentena. Entonces hay que explicarles en qué momento se va a liberar, cómo se va a liberar la cuarentena, qué hay que hacer, ¿vale? Para que la gente esté tranquila. Y probablemente cambiarle el nombre, porque es que aislamiento inteligente no es un nombre adecuado. Es aislamiento el que toca, ¿eh? O sea, aislamiento parcial o cambiarle el nombre, o cuarentena en acordeón, o como decía Claudia López, ¿no? En acordeón básicamente porque hay zonas anchas y zonas estrechas, ¿no? Entonces, habrá que cambiarle un poquito el nombre para que la gente tampoco no estigmatice el nombre. Dice Shamita Vargas, Doc, ¿ivermectina sirve para combatir el virus? A ver, yo les decía que ellas en la ivermectina in vitro. O sea, usted coge el virus in vitro y le pone la ivermectina y lo mata. Ahora, saber qué cantidad de ivermectina se necesita para matar el virus en una persona es muy alto. Es complicado, es difícil saberlo. Ahora, la ivermectina a dosis altas es tóxica, muy tóxica, que se puede uno morir. O sea, que uno se puede morir por tomar mucha ivermectina. Así que mi recomendación, no tome ivermectina, ¿vale? No se le ocurra tomar ivermectina, se puede quedar ciego, porque la primera complicación grave que puede tener un paciente que tome una sobredosis de ivermectina es la ceguera. Y lo segundo, no se sabe qué tanta dosis se necesita. Entonces, si se necesita una dosis tóxica, usted se puede morir. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a tomar o no va a tomar ivermectina? Yo no tomaría ivermectina si es una dosis tóxica. ¿Por qué razón? Porque me muero. No me muero por el virus, me voy a morir por la ivermectina. Mejor no tome, ¿vale? Hasta que no tengamos muy claro qué pasa con la ivermectina, es complicado, ¿vale? De hecho, cualquier medicamento de dosis altas mata el bicho, el coronavirus. Ahora, si esas dosis no se pueden traspasar a los humanos, es difícil, ¿vale? Entonces, no se les ocurra tomar ivermectina a la loca, ¿vale? Dice Luz Cuartas, buenas tardes, doctor. Quisiera saber cómo está la situación en Canadá. Me preocupo mucho ya que uno de mis hijos vive en Hamilton. Bueno, en Canadá, ¿qué les digo yo? Yo nunca miro Canadá. ¿Sabes por qué razón? Porque Canadá tiene el mejor sistema del planeta. Así que tranquila, Luz, ¿vale? Si usted está en Canadá, feliz y contento porque tiene el mejor sistema de salud del planeta, ¿vale? Por mucho. El segundo probablemente es España, o era España, no sé cómo está.
pero Canadá es el mejor sistema. Así que usted tranquila y feliz porque en Canadá hacen las cosas muy bien, ¿vale? Tiene un presidente muy bueno, tiene mejor sistema de salud. Y por eso no digo nada de Canadá, porque Canadá va a controlar lo que puede controlar. Mira, Canadá tiene 16.558 diagnosticados, solo tiene 322 muertos y 42 en las últimas 24 horas. Ellos tienen muchísima capacidad de manejo, ¿eh? Los canadienses son fenomenales, ¿eh? Así se desborden, ellos van a ampliar muchísimo. O sea, usted tranquila, ¿vale? Dice, Amparito Jaimes, ¿es la mejor decisión prolongar la cuarentena? Sí, claro, es muchísimo mejor. Al menos para poder aguantar y tener el tiempo suficiente para que todos estemos preparados, porque todavía no hay preparación. No me refiero a mí, sino al sistema de salud. No estamos preparados por el número de camas que se necesitan. Y lo segundo, por el número de médicos que se necesitan. En México están necesitando más de 10.000. No consiguen ninguno. Ninguno, cero. Nadie se atreve. ¿Por qué razón? Porque en México no le están dando ni siquiera los implementos mínimos suficientes para poder atender la pandemia. Entonces México está haciendo algo express, consiguiendo médicos por todo lado, no los van a conseguir en la vida, y los que ya tienen se les están yendo porque no le están dando las garantías mínimas. Entonces Colombia está en una situación intermedia. ¿Por qué razón? Porque se están consiguiendo médicos, pero tampoco es difícil conseguir tanto médico. Se pueden ampliar las unidades de cuidado intensivo, sí, de hospitalización también, sí, de urgencias también. O sea que se está intentando adaptar lo mínimo para poder aguantar y liberar la cuarentena, ¿vale? Y luego se hará otra vez otro cierre, de forma intermitente. Y eso ya se mirará con el tema del tiempo. El tiempo lo dirá solamente en Colombia. Dice Jonathan, doctor, buenas tardes. ¿Usted cree que al alargar eso la gente no se va a aguantar porque Sí, claro. Dice porque va a comer. Entiendo su punto de vista, pero es complicado. Es que tienes que tener en cuenta que, mira, el caso más grave de no hacer la cuarentena. El no hacer la cuarentena es el caso más grave que es Estados Unidos. Mira Nueva York cómo están. 600 muertos diarios en una sola ciudad. O sea, es muchísimo más grave no hacer la cuarentena que hacerla. ¿Por qué razón? Porque es que este virus no perdona, ¿eh? No perdona absolutamente a nadie. Entonces podemos intentar prolongar la cuarentena lo máximo que podamos. Lo que más aguante Colombia, por ejemplo. Hasta que nos moramos. Listo. Y en ese momento que ya no se pueda, se libera la cuarentena y nos echamos la bendición todos y a ver cómo vamos. ¿Listo? Porque una vez empiece la mortalidad, es imparable. Literalmente imparable, ¿vale? Entonces, a cada uno de nosotros se nos puede morir un familiar. Entonces es muy triste que se nos muera cada uno un familiar. Y eso es complejo y es difícil de comprender, ¿vale? Entonces toca aguantar lo más que podamos y liberar obviamente parcialmente la cuarentena. No se va a hacer una liberación total, yo creo que no, ¿eh? Dice Carmen, ¿usted cree que todos deberíamos tomar el examen? No se puede hacer todo el virus. Ella dice que si se puede tomar el examen del virus para todo el mundo. No porque es imposible. Hay 45, digamos 50 millones de colombianos, ¿no? En Colombia, pues, ¿cómo diablos vamos a conseguir 50 millones de muestras de pruebas? Si nos cuesta conseguir 100.000, 200.000, ¿cómo va a ser 50 millones? Es imposible, ¿vale? Solamente a los graves y al personal de salud. Así es sencillo, ¿vale? Con eso es más que suficiente. Dice Tatiana, Doc, miré un video que cuando uno tiene los síntomas los primeros días se puede hacer gárgaras de agua tibia con sal. Lo mismo, mejor utilice enjuague bucal y no gárgaras de agua tibia, enjuague, Listerine, más efectivo, O sea, si tienes algo más efectivo que el Listerine, ¿para qué vas a utilizar agua y limón? No, es una tontería, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo alcohol glicerinado y me puedo lavar las manos, que es mucho más efectivo. Me lavo las manos antes de utilizar el alcohol glicerinado, ¿vale? Lavarse las manos es mucho más potente, ¿vale? Entonces sí, hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda. Luego dice Ángel, ¿qué? No entiendo, Ángel DZ. Buenas noches, doctor. Gracias por su consejo. Yo creo que el presidente lo que está planteado después del 13 de abril es... bueno, ya sabemos que no se abrió, que se va a continuar la cuarentena, Se va a continuar la cuarentena, hasta ahora me he enterado yo, Me imagino que lo habrá hecho mientras el transcurso que hablamos, ¿no? Dice Lina Alejandra, doctor, es decir que la mayoría de pruebas se están realizando mal. No se están realizando. No. Si una muestra llega en malas condiciones o mal etiquetada, no se realiza. Porque la responsabilidad de hacerlo bien es de la persona que lo envía. Por ejemplo, si en Barranca Bermeja envían mala muestra porque no le ponen la cédula, el nombre del paciente y no la mandan en buenas condiciones, ¿quién puede procesar esa muestra? No se procesa. Literalmente se le dice a la persona, pero esa muestra de malas condiciones no se puede procesar. La responsabilidad es de quien la envía, no del que la recibe, ¿vale?
Dice, buenas tardes. Hoy ha pasado con mucho dolor de cabeza, pero comienzo a estar... las cosas personales, por favor, envíemelas por el interno, porque es que aquí es muy difícil. Todos los que tengan las dudas, algunas dudas importantes, sobre todo en el COVID, ¿no? Porque si es de otras enfermedades, lo siento, estamos en pandemia, entonces toca resolverlo de la pandemia. Por el interno yo les contesto. Buenas noches, doctor. ¿Verdad que el alcohol no sirve para...? Sí, claro. ¿A cuál te refieres? Si es el alcohol etílico, una cerveza, no le sirve para nada, mano. Pero si es el alcohol antiséptico, que es el alcohol al 70%, totalmente efectivo para desinfectar. ¿Listo? Un saludo para mi madre que me está viendo, ¿eh? Un abrazo, madre hermosa. Dice, doctor, ¿qué otras patologías corren el riesgo? Ahora un video lo explico, mírense los videos, porque es que explicarlo aquí es difícil. Pero sobre todo hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, los inmunosuprimidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya está. Asma, más o menos, pero no tanto. Y la edad, más de 70 años. Más que todo, la edad. ¿Listo? Dice Tatiana Díaz, doctor, ¿qué medicamentos para niños y adultos podemos tomar para reforzar el sistema? No hay que hacer absolutamente, no hay que tomar nada, mujer. La alimentación adecuada, ¿vale? Es el ejercicio y su genética, no hay nada más. No hay ningún medicamento milagroso, desafortunadamente. Ya quisiera tener yo para decirles a todos que tomaran, pero no lo hay, ¿vale? Liliana Agudelo dice, cuando liberen la cuarentena deben mantener cerrados aeropuertos, terminales y frontera. Sí. No, pero es que tienes que tener en cuenta que todo el mundo está en la misma situación, o sea que nadie va a recibir nada. O sea, si Colombia abre las fronteras del aeropuerto, ¿quién va a recibir a los colombianos? Nadie. O tú, ahora que con Colombia no estamos tan mal, te vas a ir para Estados Unidos que está peor. No, o sea, nadie con 3 dedos de frente se va a ir a un sitio donde esté peor. Si usted está aquí en Colombia y se va a ir para Estados Unidos, quédese aquí en Colombia, ala. Aquí en Colombia está muy mejor que en Estados Unidos, imagínate, O sea, una locura por una decisión mal tomada. Así que cuando se abran los aeropuertos es mejor saber para dónde te vas, ¿vale? Y si te dejan ir, si en el país a donde tú llegas te reciben, ¿vale? Dice Dani Álvarez, España está mal, soy de España. Sí, Dani, lo siento, pero no solamente España, todo el planeta. De hecho, yo desde el principio que se empezó la pandemia, se creía que España iba a tener mucho más infectados y más muertos que en Italia, ¿vale? Y esto es por la curva rápida de crecimiento de los contagiados y de la mortalidad, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que Italia, por ejemplo, tiene una semana más de pandemia que España, y eso ya lo tenemos claro. Pero no solamente España, es todo el planeta, y es porque este es una pandemia. De hecho, España está muy bien comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿vale? Así que cada quien mira desde donde lo mira, O sea, es mejor estar en España y no estar en Estados Unidos ahora mismo, Yo te digo a todos los estadounidenses, a todos los latinos que están en Estados Unidos, cuídense, no salgan a la calle, porque es que se van a infectar y si se infectan ahora mismo es lo peor. Así que, pues bueno, España está mal, sí, pero tiene un buen sistema. Yo he trabajado en España, trabajé 8 años en España, así que tiene un buen sistema de salud. La gente es muy dada a su labor, a su trabajo, dedicada y hacen las cosas bien, así que eso es lo importante. España ha llegado a ser hasta el segundo sistema mejor del planeta en salud, así que al menos en España las cosas pues se podrán controlar más o menos. Así que un abrazo también para ti y para todos los españoles. Dice Liliana Agudelo, Doc, cuando liberen... lo he vuelto a preguntar. Dice Amparito Jaimes, doctor, mi hijo no entiendo, debe ser interno. Vale, perdone, Dice, mi hijo es interno mayor de la universidad, de la U Cooperativa de Medellín. ¿Será que los graduados, para que refuercen, es un suicidio para ellos? Pues yo le voy a ser sincero, mujer. A ver, si no ha terminado, no se vaya, porque es que un interno está en proceso de formación y no ha terminado, es más un estorbo que una ayuda. Además, para él se puede enfermar y se puede poner grave. Si ya ha terminado, ya le queda un mes, listo, que haga y trabaje, ¿vale? Pero si hasta ahora está empezando el internado, nada, a su casa y cuídese. Porque un interno que no sabe mucho de la vida es más un peligro para los médicos que una ayuda, ¿listo? Entonces aquí no somos héroes, no, somos personas responsables, somos médicos que trabajamos por el bienestar de la gente, que es nuestra decisión, ¿vale? Y si eso implica que puede poner su vida en riesgo, mejor que no lo haga, ¿listo? ¿Ok? Entonces para un interno, mejor que no. De hecho, mi recomendación y la recomendación que damos todos es que todos los internos y todos los estudiantes fuera a los hospitales, porque ellos no es tu responsabilidad de estarlo. Ahora, si ya le queda un mes, pues lo que está haciendo el gobierno es graduarlos a todos y a trabajar, ¿vale? Porque ya un interno en un mes ya no tiene problema. ¿Listo?
Dice, doctor, Dainis, doctor, el mal uso de los implementos, trajes, batas, tapabocas, caretas, ¿hay riesgo? Sí, claro. En un hospital el mayor riesgo es infectarte por utilizar mal los implementos, sobre todo el tapabocas, sobre todo los guantes y sobre todo el material, el equipo que lleva uno dentro. Desinfectarlo muy bien es importantísimo, ¿vale? Dice Estelita, el presidente amplió, sí, ya lo sabemos, que el aislamiento obligatorio, para todos los que están conectados ahora mismo, en Colombia el aislamiento obligatorio va hasta el 27 de abril, que esto es bueno, ¿vale? Dice Dani nuevamente, y para la gente que es de bloqueos, ¿se le puede hacer la prueba? No entiendo, Dani, pregúntame bien para poder, es que no tengo muy claro la pregunta. Andrea Cepeda, yo le digo, todos los que están en Estados Unidos, cuídense, man. Los que están en Estados Unidos, yo me rasco la cabeza porque es que no sé, cada día yo pienso en todos los latinos que están en Estados Unidos para ver cómo los ayudo. Es difícil porque está tan desbordado. Tienes que dar cuenta que hasta ahora en Estados Unidos tomarán algunas recomendaciones y no todas, y no en todos los estados. Entonces en Estados Unidos, las personas que me vean en Estados Unidos tienen que hacer un aislamiento como si fuera obligatorio, estricto, extremo, ¿vale? Mejor dicho, no salir a la calle, cuidarse muy bien, utilizar el tapabocas adecuadamente, no tener contacto con nadie. Así los odien. ¿Por qué razón? Porque es que la mortalidad en Estados Unidos está disparada, ¿eh? No hay forma de hacerlo. Miren el mapa de contagios en Estados Unidos. O sea, es algo delicado y complejo. Si ustedes no hacen el aislamiento, ustedes mismos no se van a cuidar y se van a enfermar. Enfermarse en este momento en Estados Unidos es literalmente grave, gravísimo. Porque si se ponen muy malitos y tienen que ir a un hospital, se pueden morir. Se muere la gente joven también. Así que mi recomendación para todos los que están en Estados Unidos, lo vuelvo a decir, para todos los latinos que están en Estados Unidos, sigan la cuarentena como, aunque no se los digan, ustedes sigan su cuarentena en su casa. Si no tienen que salir para absolutamente no salgan, no tengan contacto con absolutamente nadie, porque se acordarán de mí con respecto a la mortalidad que va a haber en todo lado, ¿vale? Bueno, yo creo que ya llevamos muchas horas, ¿no? Ya llevamos una hora. Es difícil, ¿eh? Yo sé que hay muchísimas dudas. Voy a mirar a ver si hay alguna que sea así súper importante. Pero es que es difícil, ¿eh? Todas las dudas que tengan, yo las voy a ir resolviendo cada día. Porque, como les digo, es difícil, es difícil. Yo cada noche pienso qué les voy a decir a todos, sobre todo a la gente que está en peores condiciones, ¿no? En los sitios donde no está el control, ¿no? Dice Claudia, hola doctor, ¿puede una persona por el encierro enfermarse psicológicamente y creer? Sí, claro, nosotros estamos psicoseados. Yo el primer día, hace 4 semanas, cuando me enteré de la gravedad de la situación, me dolía la garganta, tenía malestar, tosía y todo, psicológica, netamente psicológico, ¿vale? Eso es normal, puramente normal, y nos pasa absolutamente todos en los hospitales. Pasa ya el episodio de que estamos enfermos psicológicamente y ya nos tranquilizamos, ¿listo? Pero eso le pasa absolutamente a todo el mundo, ¿vale? Luego, es que son tantas preguntas que es difícil, ¿eh? Es difícil responderlas todas. Voy a ver si contexto alguno otro. Dice, Virian Villamil. Hola, Doc, buenas noches. ¿Una persona fallecida por este virus obligatorio debe ser quemada? No es obligatorio. ¿Por qué razón? Eso sí es una buena pregunta. Porque no en todos los sitios hay. Entonces, lo más recomendable es utilizar, cerrar el cadáver, ponerlo en una bolsa, cerrarlo, no abrirlo nunca más, enterrarlo. Enterrarlo, ya desaparece el problema. ¿Listo? Entonces por eso es importantísimo, ¿eh? Si no puede cremarlo, no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque se van a acumular cientos de personas enfermas, infectadas. Entonces mejor, o si usted tiene un sitio para refrigerarlo, por ejemplo, Claudia López ha hecho algo súper inteligente, que ha buscado una zona de refrigeración, como ya lo hicieron en Ecuador, y yo creo que fue una experiencia de Ecuador. Como Ecuador estaba tan mala situación, lo que hizo la alcaldesa en Guayaquil fue alquilar unos como especies de neveras portátiles para poder meter a todos los muertos y que no se queden acumulados. Entonces, Claudia López ha hecho un cuarto frío que se llama, para poder guardar todos los fallecidos por coronavirus y que no haya transmisibilidad del virus por esas personas fallecidas, ¿vale? Dice Marta Lucía, los niños también experimentan ansiedad. ¿Qué hacer? No, tranquilizarlos, explicarles. Yo, por ejemplo, a mi hija le explico que afuera hay un coronavirus. Y ella dice, no podemos salir porque hay un coronavirus, ¿vale? Si yo salgo me infecto. Entonces hay que explicarles. Si tú no les explicas, va a ser difícil. Entonces mi hija está muy tranquila porque ella sabe que si nosotros salimos nos podemos infectar por el coronavirus y nos podemos morir. Los niños son inteligentes y lo comprenden. Si tú no les explicas nada, pues no hay una justificación por el cual no salir. Entonces hay que explicarles el porqué, la situación, el porqué, la gravedad, de una mejor manera. No le pasa así que se va a morir todo el mundo, lógicamente, ¿no?
pero sí es importante explicarles, ¿vale? Para que ellos comprendan y estén de acuerdo y sepan. Los niños son inteligentes. La gente piensa que no, pero son muy inteligentes. Mi hija tiene 5 años y ella comprende claramente qué es el coronavirus, porque no hay que salir y cómo infectarse, ¿vale? Ya de tanto escucharme a mí aquí en la casa, de todos los videos que hago, ella ya tiene muy claro qué es el COVID, qué es el coronavirus. Tiene 5 años, ¿eh? Y yo no le he hecho nada, ¿eh? Entonces ya lo aprendió bastante fácil, ¿vale? Yorle, muchas gracias, doctor. Bendiciones desde Carepa, Antioquia. Muy saludo para todos los colombianos y para todos los latinoamericanos y para todos los que están en Europa, en Estados Unidos. Porque lo que le digo, esto es una cuestión de todos, de todos. Esto no es mía, esto es de todos. Yo he hecho esto básicamente para tranquilizarlos, para explicarles, porque es que esto no es parable, ¿eh? No se puede parar, no hay que decir mentiras, no podemos decir mentiras en una situación tan grave. Hay que tener las cosas bastante claras. Lo segundo, hay que evitar el pánico y hay que evitar inducir el pánico, ¿vale? La gente que coloca, no, que hubo 20.000 muertos, 50.000, no crean en eso, no, nada. O sea, los muertos son los que son y los que nos toca, ¿eh? Y los que nos toca por no cumplir las normas, por transmitir el virus, por no seguir las recomendaciones. Así que es importantísimo seguir todas las recomendaciones y estar tranquilos. Como les digo, yo voy a intentar conectarme todos los días. Mi recomendación para todas las personas que me siguen, importantísimo, yo me conecto en Colombia. Digo en Colombia porque hay mucha gente en las partes del planeta. En Colombia, más o menos entre las 4 y las 5 de la tarde, todos los días me intentaré conectar. Yo siempre en la historia de Facebook publico a qué hora me voy a conectar para que lo sepan e intentar resolver las dudas. Si hay un cambio en las recomendaciones, lo voy a dar. ¿Por qué razón? Porque es que cada día va cambiando esta pandemia, va cambiando muchísimo, ¿vale? Dice Elena, doctor, aquí en México vamos a entrar fase 3 el día 19 de abril. ¿Qué es más riesgoso, la fase 3 o la fase...? No, en México ya está en la fase 3 hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no la habían decretado, que es diferente, Elena, ¿vale? Lo siento. Yo ya lo había explicado en los videos, pero es que el presidente no creía que el virus fuera tan agresivo y no habían declarado la fase 3. No, ya están entre la fase 2 y fase 3. Ya, es que es difícil de saber porque ellos no toman muchas muestras, pero lo más probable es que ellos ya estén en la fase 3. Yo estoy totalmente seguro que están en la fase 3, ¿vale? Aunque no lo hayan dicho en México. Entonces, la fase 3 es crítica grave, pero la fase 4 es súper grave, súper gravísima, ¿eh? O sea, es mejor no entrar a la fase 4. La fase 4 es la recirculación del virus y la mortalidad va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, la fase 3 es delicada y crítica, pero la 4 también, ¿eh? Mucho peor. Entonces, intentar no llegar a la fase 4. Por ejemplo, le pongo el ejemplo, España estaba en la fase 3 y creemos que en Italia está en fase 4 ya lleva muchísimo tiempo con el virus, entonces probablemente el virus está recirculando. Entonces, cuando recircula, vienen segundas y terceras oleadas, que es la fase 4, ¿vale? Para los que no sepan las fases, lo he puesto en un video para que lo miren en YouTube, en Facebook también lo tienen, es importante que lo vean, ¿vale? Dice mi hermana, excelente y acertada la exposición del tema, aunque cruda, la realidad. Sí, o sea, yo todos los videos no los hago para asustarlos, porque es que la gente piensa que es para explicarles la realidad, para que sepa qué tienen que hacer y para seguir las mejores recomendaciones, ¿vale? Porque entre todos nos ayudamos y entre todos podemos llegar a una situación, ¿vale? Dice Paola, Doc, hacer gárgaras, ¿se puede usar agua? No utilices agua oxigenada, utiliza mejor el Listerine, cualquier enjuague bucal, y ya está. Dice Jonathan López, ¿en qué fase estamos en Colombia? Estamos en la 3. En la 3, hace como una semana creo que estamos en la fase 3, ¿vale? Ya oficialmente, ¿eh? Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es que lo publiquen oficialmente, ¿vale? Pero las pandemias son pandemias, aunque no digan que están en la fase 3, tú estás en la fase 3 y te jodiste, ¿vale? ¿Y por qué digo te jodiste? ¿Por qué razón? Porque es que una vez en fase 3 ya no hay nada que hacer, ¿vale? Depende del gobierno, las recomendaciones que haga y lo que hagan las personas, se mirará a ver si hay mayor o menor mortalidad. Entonces depende de las recomendaciones. Si se hacen las cosas más o menos bien, pasa lo que pasa, por ejemplo, en El Salvador. No, en El Salvador ya está en fase 2. Pasa lo que pasa en Colombia. Se hacen las cosas más o menos bien y estamos en fase 3 y estamos más o menos aguantando. Si no se hacen las cosas bien, pues nos volvemos como Estados Unidos, Nueva York, ¿vale? Mortalidad brutal, no hay nada que hacer, ¿vale? Y pues obviamente pues todos somos responsables de lo que suceda tanto en Colombia como en Latinoamérica, como en Europa, como en todos lados. Así que es difícil la situación. Bueno, yo creo que ya me estoy excediendo muchísimo y los videos hay que hacerlos corticos porque si no
la gente se aburre, ¿vale? Así que nada, el día de mañana charlamos. Yo intentaré tener un poquito más de idea mañana. Mañana me conectaré a las 4 de la tarde si puedo. Si cambio la hora, lo modifico en Facebook para que lo tengan en cuenta. Así que un abrazo para todos. Muchas gracias por uno, compartir los videos. Dos, por estar aquí pendiente. Y como les decía, nada, estar pendientes de lo que yo les diga, porque la idea es difícil, es difícil de explicarlo. Cada día es diferente, cada día sabemos más cosas, cada día sabemos qué se puede hacer, cada día sabemos qué no se debe hacer, cada día sabemos qué recomendaciones dar. Entonces vas cambiando un poquito y es importante que estén pendientes y que lo transmitan a todos sus familiares, porque es que a mí de qué me sirve que lo hagan 1000, 2000 personas. Los tendrían que ser todas las personas, o sea, Colombia entera, Latinoamérica entera, Estados Unidos, Europa, todo el mundo lo tenía que hacer igual. Si no se hace así, es difícil, porque yo no puedo controlarlo todo, no, todo el mundo es el que tiene que controlarlo. Así que nada, un abrazo para todos y nos vemos el día de mañana. Espero que estén muy bien. Adiós.